momento de entrada, donde cada uno marca dónde se siente, con qué estructura se siente más cómodo y en qué posición. Y el jugador en la primera semana sabe con quién compite por esa posición. Y más importante aún, si no es en su posición natural, usted dónde se ve jugando, en otra posición. Y es mi responsabilidad y la de mi cuerpo técnico de probarlo en donde él se ve y donde lo veo yo. Y generar un escenario donde no hay titulares y suplentes, ¿no? Hasta ahí buen aporte y compartimos la teoría. Pero de la respuesta anterior quedó faltando tal vez el pique. La puntica. Lo que más ha irritado sí. de Juan Carlos Osorio, porque termina hablando qué hubiera hecho él, ¿cierto? ¿Cómo hubiera ganado él la final que no la pudo ganar el técnico del Medellín? Escuchemos. Ese es el juego. Y ahí hay que tener jugadores. Ahora lo otro, si contra un 4-4-2 yo decido jugar, yo me estoy poniendo en lo que viene el juego, no estoy criticando a nadie. Y yo juego con defensa de 3, la primera línea, para la primera estructura para sacar la pelota es el portero, los 2 centrales y el medio centro. Pero una vez que yo estoy en tercio medio, son los 2 centrales o los 3 que tengo y el medio centro. Entonces serían 3 contra 2 o 4 contra 2. Y ahí yo dije, previo al juego, que Medellín tenía que tener más participación de los brazos, de Palacios por derecha Londoño. Y de Londoño por izquierda. Entonces yo dije, sí, al minuto 60 yo necesito el partido, yo voy con Homer, por su experiencia como central en Junior, y lo pongo de eje o de brazo, y renuncio a Ortiz o a Palacio. A Londoño no, porque es el único zurdo, pero nunca renuncio a Baldomero, porque es el penúltimo llegador. Ahí es donde está la crítica que ha hecho que la gente se sienta que Juan Carlos Osorio le tiró baldado de agua sucia. Se le metió al rancho. Exactamente al técnico de Independiente Medellín. Sí, porque dice, fue una decisión que le costó el título, que también claro, es muy relativo. Porque Alejandro sacó a Baldomero. Porque sacó a Baldomero, bueno, que Baldomero es del corazón de Osorio, sí, lo ha sido siempre, lo compara con Freddy Rincón. Y si el cambio lo hubiera hecho y hubiera sido campeón colombiano, Medellín, como le dijo alguna vez. Sí. Pero en general, Javier, yo no le veo, la verdad, así, grandes problemas a una declaración. Él hace sus análisis futbolísticos, podemos estar de acuerdo o no. Yo en algunas cosas no estoy de acuerdo, pero la verdad no lo veo con una crítica dirigida, enfocada a desprestigiar o a señalar alguna equivocación así crasa del entrenador. Yo lo único que digo, y estoy de acuerdo con la teoría de Ricardo, hay momentos, uno tiene que ser asertivo en la vida. Sí. Tiene que ser asertivo. Eso es yo les conté aquí una vez que perdía la selección Colombia, el director de noticias le daba por contratar una encuesta de Inbamer. ¿Echaría usted al técnico de la selección Colombia? Claro, todo el mundo respondía, se va. Se va. Sí, oiga, me dicen que tenemos un corte atrasado. Sí, don Javi, qué pena con la gente, sí, señor. Sí, qué pena. Hacemos una pausa, ya regresamos rápido. La icónica empresa de confección Everfit pidió su liquidación definitiva. Toda la información aquí en Blue Radio. La reconocida marca de confecciones No Da Más y acaba de pedir su liquidación ante la Superintendencia de Sociedades. Everfit ha pedido la admisión en el marco del régimen de insolvencia de la Ley 116 de 2006, según informó la Superintendencia de Sociedades en un comunicado. La compañía tiene activos totales por 37.777 millones de pesos y pasivos por 31.416 millones de pesos. Sin embargo, desde la Superintendencia de Sociedades dicen que están dispuestos a dar la pelea por salvar a la compañía y que existen alternativas legales como la reorganización al interior de un proceso de liquidación. Sin embargo, hay que recordar que este tipo de prácticas
deben contar con la aprobación de los acreedores, es decir, todas las personas a las que Everfeed les debe dinero, personas, empresas y por supuesto bancos. Ya tenemos un antecedente, por ejemplo, en Almacenes La 14 llegó un inversionista en medio del proceso de liquidación, lo que permitió salvar a la compañía y a los empleos que generaba. Sigan estos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Hay alerta en Europa por la ola de calor que ha generado varios incendios forestales. Toda la información aquí en Blue Radio. 4-5, volvimos, regresamos, Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio, ya vienemos Populi. Bueno, nos quedó faltando la crítica a Lorenzo, pero esa la dejamos para mañana, ¿cierto? Sí, la analizamos. Sí, y le volvemos a dar crédito al colombiano mañana también. Y le volvemos a dar crédito. Un regalito, usted le lleva un regalito. Claro, mañana. Sí, porque ya llegó Esteban y... Mañana puede haber debate sobre eso. Es cierto. Lo empezaremos en jugada maestra desde bien temprano. El análisis. Sí, señor. En Ditu. Sí, señor. Sí. Claro, como toca. No conozco un personaje más tolerante en este programa que Javier Castel. Sí, señor, es un señor de muy buen genio. De muy buen genio. Es un señor, es una cosa maravillosa. Sí. Aunque él no me quiere a mí. ¿No lo quiere usted? Él no me banca a mí, no, poco. Él poco cree en mí. No, Jerry, sí, el otro día lo dije públicamente que tú eres el mejor, ¿te acuerdas cuando en una sí, señor. Pero en el humor no. Pero Pasito, yo les quiero hacer una reflexión, por ejemplo. ¿Qué reflexión? Yo cavo. ¿Qué? Tú cavas. Él cava. Sí. Nosotros cavamos. Ajá. Ellos cavan. Conjugación de verbo cavar. Yo sé que es una pendejada, pero es muy profundo. No, echarle tierra a eso, echarle tierra más bien. Muy bueno. De colegio. Muy bueno, sí, señor. De ruta escolar, sí, señor. Bonito. ¿Tiene otro para salvar la patria? Sí, pasamos de la tabla de multiplicación a la conjugación de verbos. Le escribe ella él. No juegue con la tolerancia de Castel. Le va a sacar la piedra. Él tiene límites. Él tiene límites. Que mañana le van a sacar la piedra. Profe, ¿pero le gustó profundo el chiste o no? Sí. Gracias, profe. No. Le dice la tolerancia ella. era con los árbitros, Javier, cuando dirigía, no tenía poca tolerancia con los árbitros. Pero Sí, aprendí. Le dice ella a él, ¿cómo te reconoceré el jueves en nuestra primera cita? Dijo, voy a llevar una chaqueta verde con hombreras y chanclas. Y dice ella, ay no, el jueves no puedo. ¿Le gustó Esteban? No, ese estuvo mejor, don Javi. Yo creo que ya ahí salvamos patria por ahora, por lo menos. Por lo menos. Don Javi, anoche gran estreno del Desafío Siglo XXI. Sí, lo vi, hola. ¿Cómo le pareció? ¿Qué tal la prueba de Zambrano va a durar poquito ahí. ¿Será? ¿Usted cree eso? Eso va a pelear con todo el mundo. Uy, yo vi a Anthony, pero muy fuerte. Eso va a pelear con todo el mundo. Oiga, vi uno que le falta una pierna, un señor. Sí, señor, Pineda, héroe de la patria. Ex militar. Y otro boxeador también que no tiene nariz, Jorge Oñato. No, señor, Jorge Oñato. Jorge Oñato, uno que le falta la nariz, pobrecito. No, lo que pasa es que de los golpes que ha sufrido, pues obviamente la nariz la tiene un poquito complicada. Uy, ojalá de la nariz pero como decía la calavera, sí, no le hace que sea ñato con tal de que respire bien. El man respira bien, sí. Es potro, ese de 23 años de Barranquilla. Oye, vi a Búfalo moviendo ese camión, no, qué cosa tan impresionante. ¿Quién de esta mesa podría mover ese camión así como lo mueve? Así como Búfalo, de pronto. No, el equipo completo. Alguien que esté con viento en la camiseta. Antes que esté con viento. Sí, es por fanaticada y eso, no, con el pecho así. Que traiga alma de campeón. No, Jorge, con un brazo, con un bracito, ¿no? Como tiene la fuerza así, con un brazo mueve ese camión, sí, señor. ¿Sí o no? Con un brazo. Con un bratito nomás. 17 toneladas. Qué fuerza la dice el señor Búfalo, Dios mío. Qué locura, ¿no? Qué una cosa impresionante. Impresionante, ¿no? Maravilloso. Oiga, súper rating. Sí, señor. Desafío. Había dejado el punto muy alto. Yo me llamo con el primer programa de la televisión colombiana, don Javi. Pero, ¿hasta dónde? Por supuesto, Desafío entra golpeando porque es lo que tiene, no solo en premios, sino en competencia y en representación. Y además de esos atletas, como decíamos ayer desde la Ciudadela de las Cajas,
los seres humanos que hay, la historia de seres humanos. Pero además el casting muy bueno. Muy bueno. Muy bien. Muy bueno. El casting es de... No se pega ahí mismo. Sí. Se pega ahí mismo. Rating, Dieguito, de anoche. Claro que sí, Jorge, gracias por la oportunidad. Claro que sí. En el día de ayer, miércoles 2 de julio, Noticias Caracol de las 7 de la noche, 50.1 de share. Uy, qué mal cosa. Share. Qué cosa tan impresionante. Y el desafío siglo XXI, 56.3 de share. Qué pena. ¿Ah? El porcentaje de televisores encendidos, impresionante. Todo el mundo conectado con el desafío. Impresionante. Impresionante. El rating de Noticias Caracol 8.7, el desafío 12.9. Uy, no. Tremendo, tremendos números. Qué fenómeno. 21 años consolidándose Desafío Siglo XXI como uno de los programas más seguidos por los televidentes. Además de ser más visto, es más seguido. Es que eso ya es un club grande. Y todo el mundo de Desafío y de todas las regiones del país y toda la participación. Y ¿sabe qué llama la atención? Que cada que hay un nuevo desafío y se empiezan a dar las dignidades, como por ejemplo la capitanía, encuentra uno esa expresión, ay, yo soñé con este momento que hace 4 años cuando yo iba al desafío. Es decir, que el desafío está cumpliendo los sueños a un montón de gente que se inscribe, no queda, vuelve y se inscribe. Un compromiso, es muy bueno. Es que además lo que usted está diciendo, Jorge Alfredo y don Javi, en la creación de comunidad, es una comunidad grandísima en las redes sociales. Miren, en el día del estreno, ayer, el logro es durísimo. 14,7 millones de reproducciones en las redes sociales, solamente de Caracol Televisión, la tendencia número 1, por supuesto, en todas partes, incluido la red X, la conversación y la comunidad que se crea alrededor de las regiones, de los equipos. La gente tiene su favorito por región, tiene su casa favorita, su equipo favorito, y tiene también ya sus peleas, porque empieza a tomar partido y a tomar equipo. Lo que decía don Javi, Zambrano para algunos pues es un duro, es un gran medallista impresionante, para otros es medio fantoche. Picante. Y además botaperros. No, eso va para... total. Eso sí tiene medalla. El que menos corre vuela. Medalla, Corre y vuela. Y no tiene medalla de oro el hombre. Sí, claro. Y el otro que batió récord, señora. ¿Cuándo van a hacer el desafío senior? Desafío senior, sí. ¿Por qué tiene postulados? No, para verlo, para pasar los obstáculos. El otro que podría ir, que pasó todos y batió todos los récords fue la final de Yo Me Llamo que comentábamos ayer. Pero ya hay cifras concretas. Esteban, don Javi, don Ricardo, compañeros, registró máximo share con 59.8. Parece partido de Colombia del gol Caracol. Sí, señor. Sí. Ese es puro share de... Lo de Yo Me Llamo a la final es como parece Colombia-Argentina, ¿cierto? Sí, es el nivel. Es de nivel de gol Caracol, 14.4 de rating, y son 7.815.000 televidentes. Además, póngale atención a las reproducciones en las redes sociales durante los meses que estuvo al aire Yo Me Llamo. 460 millones de reproducciones en plataformas digitales, sin contar la señal en vivo del canal, por supuesto, ni el programa. Es impresionante. En Facebook solamente, que es donde se tiene una fortaleza impresionante, Yo Me Llamo, logró 200 millones de reproducciones. Todo el mundo pegado a Yo Me Llamo. Qué barbaridad. Las reproducciones. No, pero en redes, presidente. Lo digo yo que he tenido varios hijos. Sí. No. Él está hablando en redes, no de enredos. No, exacto. Ya ha tenido hijos y funcionarios que se elevan también. Todo es un desafío en este gobierno. Claro. La gente elimina sola. Tu historia en el desafío ha terminado. Así ayer le dije a Laura, tu historia en el desafío ha terminado. Pero oiga, cuando era que entra Búfalo a decirle, me acompaña por favor. Según usted hace mejores personas, ¿no? Porque en la carta le dice a Laura Saber mensaje, le dice Laura que afortunadamente haber estado al lado mío la hizo una mejor mujer. Y espero que se convierta en una mejor mujer. Ahorita que en el tiempo que compartió con Gustavo en la presidencia de la República. ¿Con quién? Con el último Aureliano. Que me encerré 2 días a escribir en Manta. Un libro que estoy escribiendo. En un lugar de la Manta. Va a salir Manta. con la editorial Alfaguaro. Alfaguara. ¿Qué estaba pensando? Exactamente. Bueno, presidente, ya hablaremos. Hay varios temas con usted más adelante porque tenemos crisis diplomática con Estados Unidos, tenemos salida de la canciller, tenemos viaje del presidente que se hizo lo que estaba diciendo,
Tenemos declaraciones aquí y allá, reacciones. Esto no para, don Javi. Muchas reacciones. Mucho agite. Métale música más bien, señor don Esteban y don Ricardo, a esto. Llegó el señorazo. Está en sintonía del desafío y del tremendo rating, señorazo. ¿Qué más pues, señorazos, papi? ¿Cómo le va la tarde? Todo bien, papi, señorazo. Oiga, les cuento que... Cuéntemelo. ¿Cómo le pareció el capítulo 1 del estreno del desafío? Papi, una belleza, papi. Le cuento que ese primer capítulo sentí una alegría, una doble, triple catarata. No, tranquilo. Eso, suéneme la tranilla, suénemela, papi. Una belleza. Suénemela. Oiga, papi, ¿sabes a qué? ver. Ese primer capítulo yo ni parpadeé un solo segundo prácticamente. Jodas. Mejor dicho, como diría el ex gordito en la ducha después de la liposucción. Sí. Me lo vi enterito prácticamente. Es una belleza. Ya, papi. Me acordé de un... ¿Sabes qué, señora? No era, papi. De un amigo que de verdad... ¿Sí? Sí, ay, señora. Es que es un capitulazo, eso que, María. Ya, no es por nada, papi, pero es que esa Andrea Serna Caño está mejor que en Bruno. No, prácticamente, papi. Oiga, está tan conservada que nada raro me sorprendería que el otro año termine de jurado en Yo Me Llamo, prácticamente. Hombre. Exacto, erizándose también prácticamente. Seguro. Oiga, ¿y sabe qué, Richie? A ver, señorazo. Y hablar de esa prueba para conseguir la plata del arriendo de esos concursantes, brava, papi. ¿no? Esa gente es una berraca sostenerse más de 10 minutos allá colgados prácticamente esas cuerdas. Aunque ¿sabe qué, papi? Más berraco yo que me sostuve 20 años con el salario mínimo. Ay, señorazo. Eso sí es andar uno colgado de la doble, triple cátara. No, tranquilo, ya. Pues ¿sabe qué, papi? Por eso es que hoy les voy a dar 3 desafíos más grandes en Colombia, papi, que la gente tiene en este país. 3 desafíos. Exactamente, vea. A ver. Vea, el primer desafío, papi, convencer a Laura Sarabia de que sea fiadora de Alfredo Saade. No. Eso sí es un desafío. Y Ave María. Un segundo desafío, papi. Contarle un secreto a Álvaro Leiva. Eso es más peligroso que una puntilla en un tobogán, le digo, prácticamente. ¿Y cuál es el tercer desafío? A ver, ¿cuál es el tercero? Hacer un sudoku con la cábala y Maduro. No, eso, papi, es más duro que un doble triple cátara 70 prácticamente. Calma, señorazo. Doble triple, ¿cómo? Eso es una belleza. Y vea, don Jorge, repítalo después de mí. You after me. Una doble triple cátara 70, una belleza prácticamente, exactamente. Que se ponga el estilacho, papi. Tranquilo. Señorazo. Muchas gracias a ustedes, papacitos, con el permiso de las damas que nos siguen en las redes sexuales, sociales. No, sociales, exactamente. hombre. Entonces, ahí para que sigan ahorita conectados con Voz Populi, que usted sabe, papi, que ese programa es una doble triple carrera. Eso sí, Exacto. Muy acertado el comentario que lo vimos ahora en Blog Deportivo sobre lo de Falcao con el ejercicio del psicólogo de las tablas de multiplicar, sí, y claro. todo el mundo se da cuenta es del error de la parte final, no sé, hay audiencia hasta ahora que de pronto no escuchó al comenzar Blog hace 2 horas, y es que don Javier hizo un ejercicio, la tabla del 7. Sí. Esteban y se equivocó en 1 a propósito. Claro, sí. Es un ejercicio muy importante. En el final, 7 por 1, 7 por 2, hasta 7 por 9, 63, y hasta ahí todo bien. Y 7 por 10, 71. Bravo, entonces, qué bien. No, Maduro. No, todo el mundo dice, ¿cómo? 71. 70. Ay, la embarró. No, es así. Es la historia de es un psicólogo que hace ese ejercicio en la universidad. Y él se dio cuenta, lo fue llevando y se dio cuenta que los alumnos empezaban a burlarse de él, no se le reían de frente, pero miraba de reojo y todos se burlaban. Está loco, 7 por 10, 71, oiga, este está loco. Y entonces él ya después le dijo que han gozado mucho, ¿ya? Pero fíjese, hice 9 veces, 9 cosas buenas y una no muy buena, acertada, y fallé en la última, y ustedes se rieron de mi fallo final. Entonces estábamos haciendo como una especie de parangón con lo de Falcao, es decir, Falcao todo lo que nos ha dado y ahora lo quieren masacrar porque tuvo una mala salida, porque sí, tuvo una mala salida. Tuvo una mala salida, mal día, pues. Entonces ese es el ejercicio y sirve para la vida diaria, para la vida de todos nosotros. Pero ¿cómo así? ¿Cuánto es 7 por 10? No, 7 por 10, 70. 7 por 1. Como que no se acuerda. Pero ojo, que esas son cosas. Bueno, también hay periodistas, y los hemos oído y los hemos visto, para no echar solo culpas en redes. Sí. Pero las redes sí producen eso, y la gente sale y ataca a un señor que fue ídolo,
Y hablaban ustedes, recuerden lo de Shakira en el himno nacional, la vez que se equivocó. Es una palabra. Sí. Nuestra Shakira es una palabra. A ver, en una letra, además. En una letra. A ver, ¿quién se para en el Metropolitano a cantar el himno? Vaya, como decían ayer, ¿quién se mete a hacer desafío? Sí, pues obviamente. Bueno, eso hace así. Así, por favor, usted en el Metropolitano hablando con ese eco, todo lo que le pasa a usted. Lo mismo Falcao, sí, se equivocó al final y de unas declaraciones, pero las satisfacciones que le ha dado, pero ahí se quedan. Y me encantó lo del ejercicio. Javi, estamos con varias personas comentando el tema. Claro que sí. Y nos quedamos en eso. En el deporte nacional, que es criticar y no ver las cosas buenas. ¿Cómo es además ese país? Es que ese país está muy mal prácticamente. Yo le digo, es que le voy a decir una cosa y con esto le digo todo prácticamente. El único país donde se emberracado Falcao es acá. Es que estamos muy jodidos. Estamos muy jodidos porque Falcao se ha emberracado. Para venirse a emberracar en Colombia. No, eso da mucho que decir. El gran Falcao, señor. Ya que está don Javier acá, yo le he escuchado muchas veces un comentario a don Javier que dice que nosotros los colombianos creamos ídolos para después destruirlos. Sí. Y eso es lo que pasa hoy. A mí me pasa aquí, me destruyen. Cuando he hecho un chiste malo, me destruyen. Sí, pero claro, el que hace los chistes no es bueno. Pero todos los días. ¿Tiene alguno bueno? No, señor. ¿Tiene algún? A ver, eche un chiste bueno para hablar bien de usted. Hágale, mijo. No. Sí. Buenas tardes. Aquí es el curso para francotiradores. Sí. Dijo, sí, señor. Dijo, ¿me apunta? Está bueno. Sí, estuvo bien. Ese estuvo bueno. Se recuperó. Sí. Pero es que en los especiales de los lunes festivos nos lo presta don Javi y arranca esos chistes malísimos. Sí. No. Bueno, hágame un favor, el profesor de levitación dijo, sí, ya baja. Bueno. Está bueno. ¿Y el tercero? No tengo más. Sí, el tercero. Eches el tercero. No es capaz. No es capaz. Ir a Boston Medical. Déjalo así, señor. 4:20 de la tarde. Como lo manda la ley gallego. Aquí llegan los titulares a Block Populi, señor. Señora, a las 4 de la tarde, 21 minutos, aquí están los titulares en Voz Populi de Blue Radio. El presidente Gustavo Petro llamó a consultas al embajador en Estados Unidos, Daniel García Peña, después del llamado a consultas también por parte del gobierno Trump del señor John McNamara, el encargado de negocios con Colombia y actual representante del gobierno Trump en nuestro país. Y que se venga rápido don García Peña, porque... conociendo a Trump, nada raro que lo deporte primero. No. Después de la renuncia de la canciller Laura Sarabia, el presidente Gustavo Petro le deseó la mejor de las suertes. Pues yo no sé para qué le desea eso, ya que qué mejor suerte que no trabajar más con él. Ay, Aurorita. Juez ordena cárcel para Carlos Ramón González, la más alta ficha del gobierno, procesada por el saqueo a la UNGRD. Ve cómo van las cosas al final. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Va a terminar significando unos negreros grandes robando dinero. Ay. Sí, efectivamente.
Sigue la crisis en Millonarios. Tras la renuncia del Tigre Falcao, otros nombres están agrandando esa lista. ¿Qué? No joda. Yo solo tengo una pregunta. ¿Qué, pibe? ¿Será que el equipo azul está con el saldo en rojo? No joda. No joda. Así vamos iniciando con humor, con opinión, con información, mi querida Malo, a las 4 de la tarde, 25 minutos. Claro que sí, Esteban. ¿Quién me está imitando? Hola. Yo soy acá. 4:25 minutos, tarde de jueves. Bienvenidos a Voz Populi. Jorge Alfredo Vargas dirige Voz Populi. Tras la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la intervención de la EPS Sanitas, ¿cuándo volvería esta EPS a manos de Keralty? Esto fue lo que respondió su abogado Juan David Riveros en Mañanas Blue. Nosotros creemos que dentro de los siguientes 10 días ya debería ejecutarse la decisión de la Corte. Acá, me tomo unos pocos segundos para decirle, la Corte Constitucional lo que hizo al analizar la tutela que se había interpuesto desde el inicio de este proceso de intervención fue no solo mirar el tema de procedimiento, como lo han querido decir algunas personas, y encontrar fallas en el procedimiento, sino que ya viendo el comunicado de prensa poco más reflexivo, y no conocemos aún la sentencia, pero lo que dice el comunicado es que hizo una reflexión sobre el sistema y la operatividad del sistema de salud en general. Y lo relevante de esta decisión, Néstor, es que es un insumo para toda la discusión que hay alrededor del sistema de salud, porque es evidente que durante los últimos 3 años el sistema se ha venido debilitando. Siga la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La noticia es la decisión del gobierno que, contrariando la opinión de la canciller, decidió sacarla a ella del manejo de los pasaportes. Increíblemente, el tema lo asume el nuevo jefe del gabinete del gobierno del presidente Petro, se llama Alfredo Saade, conocido e identificado a sí mismo como un pastor que amanece como nuevo responsable en este tema, la expedición de los pasaportes. Le quitan la responsabilidad a la canciller Laura Sarabia solo para cumplir con la orden del presidente Gustavo Petro, que es no prorrogar a toda costa el contrato a Thomas Gregan Sons, la firma que hace desde hace más de 25 años los pasaportes en Colombia. Lo ha intentado durante 3 años de gobierno el presidente Petro, y todos los cancilleres se han estrellado contra la realidad de que es la firma que los hace bien. Son pasaportes los que tenemos ahora a tiempo, eficientes, de buena calidad, confiables a ojos del mundo. Y el gobierno decidió cambiar las cartas. El abogado Iván Cancino cuestionó el fallo que ordenó la captura de Carlos Ramón González. Toda la información aquí en Blue Radio. El abogado Iván Cancino anuncia una tutela por presuntas vulneraciones al debido proceso del exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, y también aprovechó para arremeter de manera directa con el testigo clave de la Fiscalía, el exdirector de la unidad, Olmedo López. Después de 3.100. Esa orden la puede dar en un pasillo, en 30 segundos. A esa orden después se le da seguimiento. ¿Dónde está el seguimiento? Entonces se cita chats. Quiero ver, honorable magistrado, enróstrenme, derrótenme con evidencia. ¿Dónde hay un chat de Carlos Ramón con Sandra? ¿Dónde hay un chat de Carlos Ramón con Iván Nami? ¿Dónde hay un chat de Carlos Ramón con Andrés Calle? ¿Dónde hay un chat de Carlos Ramón con el Pastuso?
A esta hora continúa la audiencia, está interviniendo la representación de víctimas, posteriormente lo va a hacer la Procuraduría y culminaría esta audiencia. Cabe recordar que ya se prevé que va a haber una segunda instancia, una revisión para ver si sí procede esa medida de aseguramiento, pero de momento ya se emitió una orden de captura. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. La noticia del momento aquí en Blue Radio. Carlos Ramón González va para la cárcel en caso de que aparezca. Está volado, está en Nicaragua, lo acaba de ordenar el Tribunal Superior de Bogotá. Carlos Ramón González fue presidente del Partido Verde, está metido en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo, fue director administrativo de la Presidencia de la República y está metido por cuenta de testimonios dentro del gobierno que lo vinculan con el reparto de coimas para comprar votos en el Congreso. La Fiscalía lo ha señalado en diferentes audiencias como el determinador, el cerebro, la persona que le habría dado instrucciones a Olmedo López para que se direccionaran contratos y posteriormente dineros a los expresidentes de Senado y Cámara. Hablamos de Iván Name y Andrés Calles, quienes ya están cumpliendo una medida de aseguramiento en la cárcel La Picota. 4:30 p.m, don Felipe Zuleta, me encanta saludarlo, y usted en las últimas horas, aquí en el Zuletazo, había dicho que lo que debía hacer la doctora Laura Sarabia, la canciller, era renunciar. Parece, don Felipe, que lo oyeron en el Palacio de San Carlos, ¿no? Oiga, pues sí, Jorge Alfredo, es como si nos hubiera oído Laura Sarabia que sí, porque que lo mejor era que renunciara. Pero detrás de la salida de Laura Sarabia hay muchos temitas. No la vamos a volver ahora, pues, mártir, paladín y héroe. Ella tiene varios escándalos encima y va a tener que dar explicaciones. Sí. Las chuzadas a la niñera, a Marelvis Mesa. Nepotismo de su familia, de su hermano y contratos dudosos. Claro. Bueno, las peleas por todo el tema de los pasaportes. Otro más, claro. Haber utilizado recursos públicos para una rueda de prensa atendiendo intereses personales. Sí. Y otro más, para no alargarnos, las conversaciones grotescas con Armando Benedetti, en donde se habla inclusive del uso de estupefacientes por parte del presidente de la República. Sí, señor. Así pues que Laura Sarabia finalmente se va, y yo creo que se le van a complicar las cosas. Uy, uy, uy. Pero además, fíjese que el presidente Petro le aceptó la renuncia por Twitter, en la que le dice dos cosas que yo no supe cómo interpretar. La primera, que es una hormiga obrera. La segunda, que es codiciosa. Y la tercera, que espero que usted sea mejor persona desde que me conoció, dice Petro. Sí, dice así, Petro. Sí, le dice. La verdad, el presidente cree que estar al lado de él lo vuelve a uno mejor persona. Eso dice el presidente. No. Y bueno, ya para culminar, pues el lío con los Estados Unidos, que hoy llamó a consultas a su embajador encargado en Colombia. No, como vamos divinamente en esa Cancillería. Lo oyeron en el Palacio de San Carlos a usted cuando dijo que lo que debía hacer Laura Sarabia era renunciar. Pues renunció. Larga comunicación, respuesta del presidente Petro, reacciones aquí y allá que tendremos en minutos con Marcela Peña y con todo nuestro equipo de Blue Radio, porque ya hay reacciones también al estilo Voz Populi. Claro, en el Ministerio Voz Populi del Interior ya hay reacciones, me imagino, de alegría. ¿Cómo le va, doctor Benedetti? ¿Cómo recibe el gobierno la renuncia de la canciller Sarabia? Buenas tardes, Caremonda, ¿cómo está? Bueno, aunque yo sé que no soy de los afectos de Laura, debo decir que estoy de acuerdo con su decisión, porque eso de los pasaportes enreda más que un culebrero gota a gota. Mira, aquí entre nosotros. Oye, se le está entendiendo clarito. Está como un amigo mío. Está como el otro ministro. Aquí entre nosotros te quiero contar algo. Imagínate que yo le invité a cenar y me dijo que sí, pero la única condición era que no le fuera a preparar pasta Alfredo ni tacos al pastor. Por el pastor Alfredo, claro. Bueno, sin embargo, también debo decir que para mí Laurita siempre fue una fiel escudera del presidente, porque ella en el gobierno fue incapaz de criticarnos.
fue incapaz de cambiarse de bando, fue incapaz de hacer cosas malas. Bueno, en resumen, fue incapaz. Pero bueno, yo no sé por qué se extrañan con esta decisión, si esta renuncia para ella era como la investigación que pidió en mi contra. ¿Cómo así? Ya la tenían en carpeta, marica. De todas formas, los otros funcionarios del presidente tenemos que ponernos pilas a trabajar, porque si se cayó la niña de los ojos del presidente, no podemos caer todo, güey. No, se le están entendiendo. Se está deteniendo. Usted está pasando mucho tiempo con el ministro de Educación. No, que estoy en rehabilitación. Está leyendo la cartilla mucho. Se le están entendiendo, pero todo, amigo. ¿Está feliz? Estoy muy feliz. Lo veo muy contento. Parpadee, tranquilo, parpadee con tranquilidad. Tranquilo, aquí en el gobierno trabajando y rehabilitándome. Un saludo para todos. Porque nunca parpadea el ministro Benedetti. Porque le parpadea, nos caemos todos. El ministro Benedetti en Voz Populi. Oscar Iván Castaño es Voz Populi. Después de la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la intervención a la EPS Sanitas, ¿esto podría ayudar a que las demás EPS logren el mismo destino? Esto fue lo que respondió Juan David Riveros en Mañanas Blue. Lo valioso de esta sentencia es que hace un análisis transversal del sistema de salud. En principio, las decisiones de tutela solo tienen efectos entre las partes, en este caso, el Grupo Keralty y la Superintendencia Nacional de Salud. Pero al ser una sentencia de tutela, que se llaman sentencias de unificación, cuando el fallo lo toma la sala plena, como ocurrió en este caso, ese fallo puede ser utilizado en otras situaciones que sean semejantes. Entonces, lo que usted dice es cierto. Muy probablemente este fallo va a tener efectos sobre esas otras EPS que han tenido situaciones como esta, y si se verifican semejanzas en las motivaciones y en la irrazonabilidad de la decisión de intervención, seguramente va a tener efecto. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. El féretro con los restos mortales de la ex primera dama de la nación, doña Nidia Quintero Turbay de Balcázar, abandonó el salón elíptico desde donde estuvo en cámara ardiente desde el pasado lunes festivo, no sin antes de que se elevara una oración y se rindiera una moción de duelo por parte de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes. Monseñor Rueda recordó los valores que marcaron a doña Nidia. Ella aprendió a conjugar estos verbos con su misión, con su tiempo, con su sabiduría y con su fe. Que el ver con amor, el compadecerse y acercarse al sufrimiento de otros la lleve a ella al cielo. Fueron sus hijos, Claudia y Julio César, quienes agradecieron a todo un país las muestras de cariño y recordaron a su madre como una mujer generosa y aguerrida, el ex senador y excontralor Julio César Turbay Quintero. Como fue la muerte de tu amada hija Diana, demostraste tu talante, tu grandeza de alma, llevando con dignidad y convicción tus humanos y maternales sentimientos. En Mañanas Blue, el abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, cuestionó que el ex canciller Álvaro Leiva no denunciara legalmente al presidente, pero sí publicara las cartas con acusaciones hacia él. ¿Por qué razón, en vez de haber denunciado al presidente ante la Procuraduría, la Comisión de Acusaciones, por los supuestos fallas disciplinarias, penales que él había encontrado en el desempeño del presidente, entonces sigue él en el cargo de canciller, no lo hace siendo su deber público? Es que el funcionario público tiene un deber y él no podía callar porque si no se vuelve cómplice. ¿Y por qué no lo hizo? Luego entonces, tema de pasaportes, cuando él pide que le nombren al hijo canciller embajador y el presidente dice que no, entonces salen las cartas. Nuevamente, él tenía que haber denunciado, no denuncia, saca las cartas, solamente para sembrar el caos, para llamarlo de una u otra forma. Sigan esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Eventualmente, Keralty podría retirar la demanda interpuesta ante los tribunales internacionales contra el Estado colombiano. Tranquila. ¿Qué fue? Alcibiades Acosta. Alci Acosta. El maestro. El maestro. Alci Acosta.
Grande, cantando lo que ya no puede cantar la ex canciller. Seguramente lo cantó varias veces. Yo creo que hubo varios días en los que ella pensaba, no renunciaré, voy a seguir. En esas tardes de palacio. Esas tardes palaciegas, de jueves o viernes. No, palaciegas, de palacio, estando en el palacio, palaciega. Sí. ¿Qué pensó Aurora? Palaciega. No, pensé que era una funcionaria nueva o algo. No. Que no quedan funcionando. Que no veía. No es ciega de... No, palaciega, una tarde en palacio. La canciller Sarabia ha dicho adiós a este gobierno. Ha sido la gran protagonista de escándalos, de rollos, de todo lo que nos contaba hace un momento precisamente don Felipe, que hizo una buena lista de los episodios de Laura Sarabia en el gobierno Petro. No, le faltaron un montón. Desde el jardín donde estaba dijo que plantaron algunos. Salió está en un jardín, con un bosque. Está en un bosque. Parece un lobo saliendo. En un bosque. Creo que él sería más Caperurrita. A ver, respeta. No crea, no, tiene las uñas largas. Y más sabe el lobo por... Viejo que por diablo. Por lobo. Dijo adiós la canciller Laura Sarabia, renuncia a la Cancillería por todas estas diferencias con decisiones recientes, además del presidente de la República. Y hoy vamos a conversar con los oyentes de renuncias. Pero ustedes, ¿a qué no renunciarían? Por nada. ¿A qué no renunciarían? Cuéntenos en el 320-996-0331, mi querida Ignorita. ¿A qué no renunciaría usted? Por favor, sus mensajes a través de nuestro WhatsApp 320-996-0331, 320-996-0331. ¿A qué no renunciaría? ¿A qué no renunciaría? Jorge Alfredo, ¿a qué no renunciaría? No renunciaría a esto. Ay, no. ¿Qué hago? Pero ¿qué hago? ¿Dónde está Karol G para que le diga? Ay, calla. Pero llevan horas ahí hablando de la crisis del equipo azul, que se van, que no vamos a hablar del campeón. Pues, ¿a qué no renunciaría? Al glorioso Independiente Santa Fe, primer y último campeón del fútbol, señores. Estábamos definiendo el tema de los oyentes del día martes, que por supuesto pues siempre es un tema de coyuntura, ¿no? De connotación e impacto nacional. Me dice Jorge Alfredo, claro, el triunfo de Santa Fe, pero el triunfo de Santa Fe pues ya hace 2 días, digamos que ya es una noticia que no es tan reciente. ¿Perdón? ¿Qué le pasa? Respete, toda la semana yo. Cuando vi esa flota pensé que no iba a renunciar a ser el chofer de la flota esa. Con ese pito, respete, papá, que está hablando con el campeón. Respete, papá. El campeón. Abrazo a la gente que nos escucha también en los buses intermunicipales. Hasta ahora hay gente que nos escucha también. Sí, tú que vas cabeceando contra la ventana. No. Uy, el cabeceo en buseta. Yendo para babeando. la universidad. A ti que el vecino de atrás está moviendo el espaldar. Y si uno se pasaba del paradero, uno disimulaba, no se paraba ahí mismo. Uno disimulaba porque uno dormido y se paró del paradero. Bajaba por la 53, yo vivía en Esmeralda, en el occidente de Bogotá, y uno dormido y se pasaba y uno haciéndose el que no se pasó. Uno esperando. Si no hacer el oso, María. No hacer el oso. No. Si ya me pasó, pues ya me pasé, ya me quedo 2 cuadritas más para que. Pero te dice uno, oiga, pero. Las sillas eran pequeñas, ¿no? Tiempo se despertó, No, las sillas, y además eran las busetas, a mí me tocaba Z3 o Z2 de Cooperativo Universo, o la 128A, que también, y entonces el señor conductor, que eran busetas que tenían el motor adentro y ahí tenían una espuma con monedas. Entonces él recibía la plata, daba vueltas, ¿cierto? Pasaba uno a la registrada, hacían de todo. Y entonces timbraban atrás. Con una mano hacían todo, metían el cambio, daban las vueltas, contaban la plata. El que se iba a bajar timbraba y si no le paraba, me va a llevar a la casa de su madre. Si quiere pare, le compramos pan. Todo era... Quizás no nos la sabíamos, pero gran aporte, Julito. Si quiere pare, le compramos pan. Sí, está bien. Y de pronto dejaba subir a un amigo de los que hacía música. Entonces lo dejaba subir claro, por detrás. Sí. Claro. Entonces estaba y entonces cantaba alguna o cosa. Alguien que no tenía suficiente para el pasaje también lo dejaba subir por detrás. A ver, acuérdense de mucho con la silla, con el espacio de la silla. ¿Y qué tal cuando le tocaba a uno, Pedrito, cogía uno silla y se paraba el otro y caliente esa silla? Entonces espere que se enfríe y le tocaba la llanta, la parte de la llanta, ¿cierto? Del guardabarro. ¿Qué hubo, Santi? Pero al lado del motor solo era exclusivo para ellas. Hay una calcomanía que decía solo para ellas. Sí, que era una banca lateral de la buseta. Y ellos tenían la tabla donde decía, en la tabla decía la ruta. Yo aprendí que la ruta decía
el primer renglón era el destino final, pero después decía por dónde pasaba. Yo nunca entendí esas tablas de bus, nunca entendía la ruta. Claro, calle decían 100. un poco de nombres, pero no entendía uno. No se subía, era porque ya se sabía cuál le tocaba. Acuérdense, pero no sabía por ejemplo, el orden. Cooperativo Universo, Sidauto. Había uno que me encantaba de niño que era Flota Usaquén. Flota Usaquén, que era café. Buses amarillos y rojo. Entonces yo, papá, ¿por qué no amarillos y rojos? Era amarillos y rojos. Que los servicios, muchos de esos. Lo más lindo. ¿Cuál? Lo más lindo era la inteligencia artificial que tenía, porque si frenaba se prendían varias luces, el patín del niño que estaba colgando. En la barra de cambios tenía un cucarrón. Y los cambios, y la barra de cambios que iba como atrás del conductor, estamos hablando de las busetas, tenía siempre juego entre segunda y tercera. Y tenía una bola con un cucarrón. Entonces, cuando el capitán, cuando el piloto iba a pasar de segunda a tercera, jugaba con la barra de cambios hasta que entraba a tercera. Sí, la metía. Sí, la metía a la tercera. ¿Cierto? Y no les tocó varados, una buseta de esas, y entonces él destapaba el motor delante de uno. A esperar a que llegara la otra buseta de la ruta y estamos vivos de vaina. Claro, y decían, espéreme que llegue el compañero y hacen transbordo. Devuélvelo del pasaje. Claro, no devolvíalo del pasaje. Si quiere se lo devuelvo, si no, corría la registradora y uno pasaba por el lado, incluso yo pasaba por el lado y se subía en el otro bus, pero lleva lleno. Y el man se quedaba y decía, no, estos demorados son los platinos. ¿Cierto? Es que los platinos se me han demorado. Allá eran platinos, ¿cierto? Era delicado. No, claro. Y tenía... Sí, pero abría ese motor con toda la gente ahí adentro. A mí me encantaba. A mí me encantaba la espuma encima del motor con las diferentes monedas de 50, 2 pesos. Tenía todo eso. Era la registradora de... Y los billetes los tenían sobre el manubrio, como donde está el pito, entonces ahí cabían los billetes. Un ganchito. Y la calcomanía. La calcomanía, exactamente. Si su hija sufre y llora, es por un chofer, señor. Y las bucetas tenían nombre, además. La consentida, por ejemplo. Le ponían nombre a las bucetas, claro. La Llorona. La consentida. La consentida, claro. Dios ve. Todas las calcomanías eran. Todo niño y paga. Siempre una calcomanía en uno de los vidrios con la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen. Claro, que la patrona de los transportadores. Y la ventana desesperante era la de salida de emergencia, que no abría. Entonces uno no tenía ventilación. Si le tocaba la salida de emergencia, ¿de acuerdo? Era una sola. Me encantaba era que decía 23 sentados y 16 de parados. ¿Qué? Si se acuerda de los buses de la época. Que funcionaron hasta hace relativamente poco. Hasta que el sistema integrado de transporte absorbió las rutas y muchas de las rutas con esos números Z2 se conservan, pero en buses azules. Z1, Z2. Esteban. Sí. Cuando ya no había plata para coger buseta, entonces uno le tocaba coger el espagueti, que era el amarillo. El amarillo. Era más barato. Ese no era ejecutivo, no, ese era corriente. Eso era una trampa moral. Porque vinieron los ejecutivos que se volvieron, antes del Transmilenio, los ejecutivos eran como unos Pullman. Eso ya entraron en los 80, el bus ejecutivo. El bus grande, como el de la séptima, el que... Estos niños, Pedrito y Santiago, no alcanzaron a montar el trolley. Espagueti no. El trolley era espectacular, Marcela. Sí, trolley ni espagueti. El otro hablamos de un bus que iba con tirantas. El chiste en Bogotá era que le dijo un trolley a un Volkswagen tan chiquito y por la calle, y el Volkswagen, que era un escarajo, le dijo al trolley, y usted tan grande y con tirantas. ¿Por qué con tirantas? Porque eran, ¿se acuerda, Pedro? Estaban conectados a unos cables de la luz que iban por toda la carrera. En México todavía funciona. La carrera 17 en Bogotá, para los oyentes que no son de Bogotá, iba desde el centro hasta la 72 en el norte, y la curva de la 72, ese conductor era un mago, porque tenía que dar la curva y bajarse, porque se caía la tiranta y volver a enlazarla y echaba chispas. Y volver a poner. No. Pero además era increíble. Ustedes que ya tienen carros eléctricos, saben cómo es. Pero uno se subía y eso no sonaba, porque sonaba así, bájale un poquito. Se subió a una trolla y era así. Oye, no sonaba. Era eléctrico. Qué bueno. Era buenísimo. En este capítulo de Revivamos Nuestra Historia. Y acababa un sacudón. Acababa ¿qué, Santi? A cargo. Eso arrancaba, y como era eléctrico, uno acababa en la última fila. Claro, porque iba a toda velocidad. Sí. La carrera 17. Parado y ¡pum! Arrancaba esa vaina y ¡sim! No sé si el profesor se acuerda, la carrera 17 como la carrera 11 eran de doble vía. Entonces la 17, que hoy es de una sola vía, era doble vía, entonces los troles iban y venían. Ay, espérese que se iba la luz en Bogotá y todos quedamos varados. Hasta ahí quedaban todos los buses tirados. ¿Para que se nos baila luz cuando está el metro? Sí, pero tenga en cuenta una cosa, Jorge Alfredo, cuando
Bogotá intentó hacer el cambio al sistema integrado de transporte público, vivimos una semana de paro de busetas. Es decir, ¿sí? Eso fue alcaldía de Samuel Moreno, Clara López era secretaria de gobierno, y todos los buses de Bogotá decidieron no transportar, y eso era la gente en camperos, en mulas, en volquetas, tratando de... eran los letreros hechos con marcador que decían el centro, unicentro, tratando de la gente de moverse. Uy, claro. Sí, tampoco fue hace mucho, ¿no? No, eso fue 2010. Eso fue... No, pero nosotros, señor. Piensa uno mucho en los Pachos Santos, en los Carmona, para tratar de agarrarse del tubo. No, yo aprendí el truco. El truco no era agarrarse del tubo arriba porque uno no alcanzaba el tubo. Era tratar de agarrarse de las dos sillas acoginadas, ¿sí? Y era así. ¿Y cómo timbrabas? No. No. Tímbreme, por favor. Señor, ayúdeme. Uno empezaba a gritar: ¡que me voy a bajar! ¡Por favor, pare! Pero así es en la costa. ¡Pará! Había un chiste de esos chistes de buses muy famosos, que un señor se subió, iba a agarrar el tubo y dijo: en 3 cuadras me bajo, en 2 cuadras me bajo, en 1 cuadra, y se volteó, y a nosotros que no importa, es que el tubo es mío. ¡Ay, Jerry! No, esos chistes eran buenos, eran de colegio. Muy malo. No, muy bueno. Bueno, no sé por qué no fuimos en buseta, pero usted, el tema del día es porque don Pedro enviaba un saludo a los transportadores que nos escuchan también en las carreteras de Colombia, en carreteras de otros países. Nos han enviado oyentes notas de voz que son transportadores. De la flota. A propósito de la flota. Fue la flota, fue el claxon, claro. ¿Para qué le acordaron? Que suena así, hombre, el campeón. Porque hablamos de renuncias, a propósito de la renuncia de la canciller. Todo el resto del año. Laura Sarabia, ¿quién se lo va a aguantar? Opinen en nuestro WhatsApp 320-996-0331 y nos cuentan a qué no renunciarían. La noticia del momento aquí en Blue Radio. Acaba de presentar su renuncia a la canciller Laura Sarabia. Escribe en su carta de renuncia: la parte más importante de mi vida pública ha transcurrido a su lado. Juntos hemos alcanzado grandes victorias, atravesado momentos difíciles, discutido con intensidad y compartido reflexiones con honestidad. Nos hemos conocido en las buenas y en las no tan buenas, y en ese recorrido fortalecimos una relación basada en la confianza, la franqueza y una idea que usted me enseñó, que la lealtad es ante todo cuidar del otro, dice la canciller Sarabia. He tenido el inmenso honor de acompañarlo desde distintos espacios, como jefe de gabinete, como directora del DAPRE, del DPS y ahora como canciller. Pero más allá de los cargos, lo hice como una servidora pública convencida de que transformar a Colombia exige decisiones valientes, diálogos honestos y una brújula ética clara. En ese espíritu, celebré con entusiasmo lo que consideré justo y también expresé mis desacuerdos con respeto y convicción, como lo hago ahora. En los últimos días se han tomado decisiones que no comparto y que por coherencia personal y respeto institucional no puedo acompañar. Sigan toda esa información en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Dólar en 4.000 pesos, dólar en mínimos de un año y dólar cotizándose ayer por momentos sobre los 3.900 pesos. Misterio y enigma que muchos no entienden y en realidad que desafía la lógica del mercado colombiano en medio de un panorama fiscal muy complicado, suma de todos los males, que debería llevar a una disparada en el precio del dólar y no a una caída como viene ocurriendo en los últimos días, una situación inverosímil para la historia de la tasa de cambio en el país, que tiene al peso colombiano como la cuarta moneda más fuerte y más revaluada de la región al mes de julio. Un misterio que se explica
no por el despelote económico del gobierno de Colombia, sino por el despelote económico del gobierno de los Estados Unidos y más exactamente por la decisión deliberada de Donald Trump de debilitar la moneda norteamericana a fin de cerrar o de ayudar a cerrar el enorme déficit comercial entre Estados Unidos y el resto del mundo, lo que ha impulsado a Trump a subirle aranceles a media humanidad, algunos de los cuales podrían fortalecerse incluso a partir del próximo 9 de julio, que es el día final para lograr acuerdos comerciales. En cualquier caso, factores externos y situación en los Estados Unidos que explica en un 60% la caída en la tasa. Me dice don Aurelio, muy buena la descripción del transporte del siglo pasado, cuando había transbordos se subía por la puerta de atrás del otro, decía. Eran otras épocas, en esa época. En otras épocas uno se movilizaba en Bogotá. ¿Qué Aurelio le tocó? Que de Aurelio supiera. Pero lo que alguien sabe es Aurelio. ¿Ah? Fue fundador. Él es bien chapineruno, él es bien chapineruno. Claro, pero tiene razón, Pedrito Aurelio. Pero déjeme hablar, Jorge. ¿Qué pasó? Dígale a don Néstor Aurelio que le mando muchos saludos, que nos deseaba muchas cosas no muy buenas y que mañana con mucho gusto le digo que él debe estar durmiendo a esta hora. No, ahí lo tenemos, Néstor. No, estoy durmiendo. Los escucho todas las tardes. Así de simple. ¿Por qué? Señor, ¿por qué? Ahora se quejan de Transmilenio. ¿Qué tal lo que nos tocaba a nosotros? Por eso, como decía Aurelio, el transborde de la puerta. Sean serios. Lo que nos tocó hacer en el Fiat. Sí, en el Mirafiori. En el Mirafiori, en la silla de atrás. Una cosa impresionante. Era muy chiquita la silla. Bueno, eso ya era después. Eso fue después. Maromas. Hay una canción de rock llamada El Blues del Bus. El Blues del Bus. El Blues del Bus. Así que describía cómo era vivir en una buseta en Bogotá. ¿De quién será? Aquí tenemos el Blue de Blue. Ahora, los trancones no eran tan grandes. Sí había trancones, pero no así como ahora. Sí. Pero eran unos trancones y hora pico. Usted agárrese, nosotros en la universidad, estudiamos en la Javeriana, párese en la séptima a parar buseta. ¿Se acuerdan de los paraderos de antes? Que tenían además venta de revistas y venta de... En un paradero ahí, si llovía todos metidos debajo. Yo no había porque le decían hora pico, pero entendía. Ayer me subí en un trancón y me dieron 3 besos en... No, hombre, no era porque muy apretado queda uno ahí prácticamente. Pero mire que pues, los que somos de Medellín nos tocó toda la transformación que trajo el sistema metro. Que no es únicamente el metro, sino el tranvía, metro cable, todo. Medellín, buenísimo. Pero es muy bonito ver el tranvía, porque es como el mismo estilo de los antiguos, con rieles sobre la vía. Es súper chévere, pero los trancones que habían antes del metro en Medellín era una... Diego, en la Avenida Oriental, en San Juan, eso era imposible. ¡Ay, alcalde! Saludos, Diego. No, ahí escuchando a Diego, hermano, que está haciendo una descripción muy bacana de medallos, ¿sí o no? ¿Cuándo venís, Diego? ¿Bien o no? Alcalde, saludos. Bueno, hermano. En Cali también el transporte público, exalcalde. En Cali, cuando yo fui alcalde de Cali, hicimos campañas importantes para montar en el mío. Sí. Y siempre insistí que Esteban Hernández viniera a Cali, demandado para montarlo en el mío, para arriba y para abajo, de norte a sur, de oriente a occidente. ¿Ustedes se imaginan a Esteban montado en el mío? Nunca se imaginaba nada que ir a Cali. Alcalde, hace rato que no. Y en Barranquilla también, creo que todavía hay unos bucéfalos en Barranquilla, eso no se pide en eso. ¿Usted montó en buseta, no? Claro. A todo volumen, mi hermano. La buseta ahí se monta uno y además tiene esa emisora ahí a todo taco, escuchando, y uno escuchando la vaina y con ese calor tan berraco. Claro. Y le sudan, ¿sabe qué le sudan? ¿Qué le suda? La pelota. Usted sube la buseta y paga el tiquete, paga el pasaje. ¿Paga buseta yo? Sí, Sí, paga el buseta, la buseta. Que tengo un carro propio. Ahí estamos con los recuerdos del transporte, hombre. Dice que la flota respetuosos era el claxon de Santa Fe. ¿Oyeron el claxon de Santa Fe? Ay, no No hemos oído casi, la verdad. Claxon del campeón. Pero qué cosa ahora. Yo clanzón. Oiga, claro, con cariño. No, sí. Marica ya. No. Noticias a esta hora porque ha estallado, como les hemos contado, una nueva crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia, Marcela. Y es que esa crisis no se quedó esta vez en trinos como pasó en enero. Esta vez, Jorge Alfredo, la cosa avanzó un pasito más allá con una cosa que en el mundo de la diplomacia se llama llamar a consultas. El gobierno de los Estados Unidos devolvió para su casa, llamó a consultas al encargado de negocios de la embajada en Colombia, que está ejerciendo
ejerciendo en la práctica como embajador, mientras que el presidente Gustavo Petro llamó al embajador Daniel García Peñas a consultas a Bogotá. Esto luego de las revelaciones este fin de semana de los audios del ex canciller Álvaro Leiva, donde se habla de un supuesto complot para sacar del poder al presidente Gustavo Petro, y la reacción del presidente Petro, de Lucas San Pedro, que fue culpar, entre otros, a congresistas de los Estados Unidos, una cosa que cayó muy, pero muy mal en la Casa Blanca. Marcela, buenas tardes. Crisis diplomática que estalla en el mismo día en que se conoce la renuncia justamente de la jefa de la diplomacia en Colombia, Laura Sarabia, y recordemos que esta tarde sale un comunicado del Departamento de Estado donde queda claro que es el secretario de Estado, Marco Rubio, quien está llamando a consultas a John McNamara. ¿Quién es John McNamara? Como usted lo decía, Marcela, el encargado de negocios interino de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, pero en la práctica, Marcela, el embajador encargado de Estados Unidos en el país, el más alto diplomático que tiene Estados Unidos en Colombia, quien debe regresar a Washington, dice el comunicado, para consultas urgentes después de declaraciones infundadas y reprochables que provienen de los más altos niveles del gobierno de Colombia. El comunicado agrega algo que es importante, y es que Estados Unidos está adoptando otras medidas para dejar en claro su profunda preocupación por el estado actual de la relación bilateral. Este comunicado agrega, Jorge, una cosa, y es que dice que pese a las diferencias políticas con el gobierno colombiano, Colombia sigue siendo un socio estratégico fundamental.